Buenos días, mi nombre es José Miguel Peñuela Alveales y yo les voy a exponer sobre las distribuciones de probabilidad discretas y continuas. El objetivo del video es explorar las distribuciones de probabilidad, analizando los conceptos esenciales para modelar estos fenómenos aleatorios, utilizados tanto en la estadística como en la ingeniería y en las ciencias. Bueno, vamos con las variables aleatorias discretas y función de masa de probabilidad, o FMP. Una variable aleatoria discreta es aquella que puede tomar un conjunto finito de valores. Esta variable se utiliza para representar fenómenos donde los resultados posibles se pueden contar, como el número de hijos de una familia, el número de efectos de un lote o el número de autos que pasan por un peaje a cierta hora. En cambio, la función de masa de probabilidad, FMP, es una regla que designa la probabilidad de cada valor posible de una variable aleatoria discreta. Esta probabilidad representa la posibilidad de que ocurra un valor específico. Ejemplo, si X es el número de veces de que se tiene cara a lanzar una moneda 3 veces, la FMP nos dice cuál es la probabilidad de que se tenga cero, una, dos o tres caras en esos lanzamientos. Entre las características de la FMP, tenemos que la probabilidad de X no puede ser negativa, o sea, tiene que ser mayor o igual a cero, y que la sumatoria de todas sus probabilidades tiene que ser igual a uno. Para esto tengo un ejemplo. Supongamos que una variable aleatoria discreta X representa el número de goles de un equipo que se anota en un partido. Entonces vamos a tomar los valores de cero, uno y 2 como las probabilidades de los goles. Entonces tenemos que la probabilidad de que sea goles nulos serían 0,2, que sea un solo gol 0,5 y que sean dos goles sea 0,3. Entonces sumamos y nos da igual a uno. Aquí ya decimos que la sumatoria de todas sus probabilidades tiene que ser igual a uno. Lo verificamos. Bueno, ahora vamos con la media y varianzas de una variable discreta. Bueno, la media, expresada matemáticamente hablando, de una varianza aleatoria discreta, representa los valores promedios esperados que se observan si realizamos un experimento muchas veces y repetidamente. En cambio, la varianza nos dice cuándo se dispersan los valores posibles de la variable con respecto a la media. Entonces aquí tenemos las siguientes dos ecuaciones, la de la media y de la varianza. Para el cálculo de la varianza se necesita previamente haber calculado la media. Seguimos usando los ejemplos de los goles, donde sabemos que x igual a cero, uno o 2 que son los goles, y tenemos sus probabilidades. Bueno, calculamos la media. Obteniendo la media, que nos dio 1,1, calculamos la varianza, que nos da 0,49. El cálculo de la varianza mide la dispersión de los datos con respecto a la media. Una varianza muy baja indica que los valores están cercanos al promedio. Ahora vamos con distribución acumulativa discreta. La función de distribución acumulativa, FDA, de una variable aleatoria discreta, nos da la probabilidad de que una variable tome un valor menor o igual a cierto número. Se obtiene sumando la probabilidad de los valores anteriores o iguales al valor deseado. Esto nos sirve bastante o es muy útil para cierto tipo de preguntas, como ¿cuál es la probabilidad de que obtenga como máximo dos eventos? Bueno, aquí seguimos usando el ejemplo de los goles. Entonces vamos a calcular de que la probabilidad de que sea uno o menos goles. Entonces sumamos la probabilidad de sean cero goles y la probabilidad de un gol. Nos da 0,7, o sea que la probabilidad de que sucedan uno o menos goles es del 70%. Bueno, seguimos y tenemos la variable aleatorias continuas y función densidad de probabilidad, FDP. Una variable aleatoria continua puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo real, es decir, de valores posibles es infinito. Entre algunos ejemplos que incluyen esto es el tiempo que tarda un autobús en llegar, la altura de muchas personas o la temperatura del ambiente. En cambio, la FDP no da la probabilidad exacta de un valor, sino la probabilidad de que la variable se encuentre dentro de ese intervalo. Entre las características que tiene que tener la FDP es que f de x no puede ser negativo para todos los valores de x. Y el área total bajo la curva de f de x en su dominio tienen que ser igual a 1. Bueno, aquí vamos a utilizar otro ejemplo. Supongamos que x es el tiempo en minutos que tarda en llegar el autobús
Y esto es uniformemente distribuido entre los intervalos de 10 a 20 minutos. Entonces calculamos su función de x, que sería 1/10. Seguimos, entonces vendría la relación entre probabilidad y el área bajo la curva. En las variables continuas no tiene sentido hablar en probabilidades exactas entre valores de la probabilidad de x es igual a cero. En su lugar, se habla de la probabilidad de que x esté dentro de esos dos valores, lo cual se calcula como el área bajo la curva de f de x entre estos dos valores. Aquí tenemos su fórmula para los intervalos deseados. Seguimos usando el mismo ejemplo del autobús. Sabemos que su función es igual a 1/10 entre el intervalo de 10 a 20 minutos. Entonces vamos a calcular la probabilidad de que el autobús llegue de 12 a 15 minutos. Hacemos el cálculo con los intervalos ya obtenidos y nos da 0,3. O sea que la probabilidad de que el autobús llegue de 12 a 15 minutos es del 30%. Bueno, seguimos y tenemos la media y varianza de una variable continua. Al igual que la variable discreta, la media de una varianza continua nos da el valor esperado y la varianza nos indica la dispersión de los datos. Sin embargo, aquí usamos integrales de veces sumatorios. Aquí tenemos las dos ecuaciones e igual que la anterior, se tiene que calcular primero la media para después calcular la varianza. Entonces aquí utilizamos un ejemplo distinto. Para una distribución uniforme entre intervalos de 0 a 2 con una función ya obtenida que es igual a un medio se calcula la media, que nos da igual a 1. Y con el cálculo ya obtenido de la media, calculamos la varianza, que nos da 1/3. Esto nos ayuda a entender cómo se distribuyen los valores de una variable continua. Seguimos. La función de distribución acumulativa continua. La función de distribución acumulativa de una variable continua, al igual que el caso de discretas, indica la probabilidad que una variable aleatoria tome un valor menor o igual a un número específico deseado. Sin embargo, en este caso se expresa en la integral desde menos infinito a x. Aquí tenemos la fórmula y observamos que está este menos infinito a x. Bueno, un ejemplo paso por paso. Vamos a seguir usando el del autobús. Tenemos que su función f de x es igual a 1/10, ¿verdad? Entre el intervalo de 10 a 20 minutos. Pero vamos a evaluar esta función en 15, o sea, va a ser la probabilidad de que llegue en 15 minutos. Evaluamos la función y nos da 0,5. O sea, es el 50% del que el autobús llegue a los 15 minutos. Bueno, espero que hayan entendido muy bien todo lo que son las distribuciones entre discretas y continuas y aprender con las representaciones que les pude facilitar. En verdad espero que hayan entendido bien todo. Muchas gracias.